Himno a la vida, de Bert Hellinger. Sí a todo como es y a todos como son. Gracias a todo como es y a todos como son. Agradezco mi vida como es, me permito ser como soy. Agradezco la abundancia que me rodea. Tomo todo lo que me llega como una oportunidad para más amor. Me rindo ante lo que no entiendo. Quiero a cada uno como es, incluso a los que me dan miedo, rabia o repulsión. En los que me han hecho daño me reconozco a mí mismo. El daño que yo he hecho lo asumo y lo reparo. Desde mi lugar, ni más ni menos. Respeto las jerarquías, honro lo que está antes que yo. Honro el universo, la naturaleza, planta o animal. Honro a mis mayores. Me entrego a los posteriores, a los nuevos, a lo nuevo. Empujado por el agradecimiento incondicional a mis padres y a mi entorno, devuelvo lo recibido con el servicio a los demás. Consciente de mi imperfección, de mi grandeza y de mi responsabilidad. Aquí, ahora, asumo mi vida y me entrego al amor. Elijo la alegría. Carta de Hellinger a su madre. Querida mamá, tú eres una mujer común, igual que millones de otras mujeres. Te amo como a una mujer común. Solamente por ser una mujer común, has amado a mi padre y también él es totalmente común. Así es como se juntaron, como hombre y mujer. Se amaron como hombre y mujer. Acto totalmente común. Soy fruto de su amor, un amor totalmente común. Luego me estuvieron esperando con esperanza y también con temor, pensando en que todo resultara bien. Entonces me diste a luz con dolores, así como otras mujeres dan a luz a sus hijos. Entonces estaba ahí. Ustedes me miraron y se sorprendieron. ¿Es esta nuestra criatura?, pensaron. Se miraron a los ojos y dijeron, sí, esta es nuestra criatura y nosotros somos sus padres. Me dieron un nombre con el cual soy llamado y entonces me cuidaron a lo largo de muchos años. Se preocuparon de mi bienestar y de lo que quizá necesitaría. Así estuvieron presentes para mí, como millones de padres estuvieron presentes para sus hijos. Por haber sido tan comunes, también cometieron errores y hubo cosas que me dolieron. Pero solo porque han cometido faltas, yo pude crecer. Les agradezco que fueran tan comunes. Así los amo, exactamente como fueron. Así fueron buenos para mí. Querida mamá, aún tengo algo importante que decir. Te libero de todas mis expectativas, sobre todo de aquellas que van más allá de lo que se pueda exigir a una mujer común. Nadie ha hecho más por mí que tú. Es mucho más de lo que fue necesario. Así te amo, totalmente común, como eres, querida mamá. Poema a la madre. Bert Hellinger. Querida mamá, querida mami, tal como eres te tomo, tal como eres tomo la vida, tal y como me la has dado. Y así eres justa para mí. Lo tomo todo de ti, tal como viene de ti,
abro todo mi corazón a lo que me das, incluso lo que fue duro y malo. Así eres mi madre, y así soy tu hijo. Te tomo de ti, toda entera, con lo bueno y lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó, y que a mí me cuesta ahora. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le doy la honra. Y si puedo, la pasaré como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hijo o tu hija. Tú eres la verdadera para mí y yo soy tu verdadero hijo, hija. Tú eres la grande y yo soy el pequeño, la pequeña. Tú das, yo tomo. Querida mamá, me alegro de que hayas elegido a papá. Ustedes son los únicos para mí, solo ustedes. Carta de Bert Hellinger a su padre. Querido papá, tanto tiempo no supe lo que me faltaba en lo más íntimo. Estuviste tú, querido papá, desterrado de mi corazón. Tanto tiempo fuiste como un simpatizante más, que pasé por alto porque mi mirada se mantenía dirigida hacia algo distinto, hacia algo mayor. Así es como me lo imaginaba. De pronto regresaste a mí desde la lejanía, porque mi mujer Sophie te llamó. Ella te vio y tú hablaste conmigo a través de ella. Cuando pienso lo mucho que tantas veces me consideré superior a ti, lo mucho que también te temí, porque a menudo me golpeaste dolorosamente, y lo mucho que te desterré de mi corazón. Sí, tuve que desterrarte, porque mi madre se interpuso. Entonces siento, hasta ahora, en lo vacío y lo solitario, que me había convertido y que me encontraba como apartado de la vida plena. Pero ahora regresaste a mí, como muy de lejos, cariñosamente y a distancia, sin intervenir en mi vida. Hasta tan solo ahora comienzo a captar que fuiste tú quien día a día aseguró nuestra supervivencia, sin que hayamos sentido en el fondo cuánto amor se desbordó de ti hacia nosotros, siempre de la misma manera, siempre en vista de nuestro bienestar y no obstante como excluido de nuestros corazones. ¿Alguna vez te hemos dicho lo fantástico que fuiste como nuestro Padre? La soledad te rondó y como quiera permaneciste cuidadoso y cariñoso al servicio de nuestra vida y de nuestro futuro. Nosotros lo tomamos como natural, sin valorar jamás lo que a ti te exigía. Ahora me brotan las lágrimas, querido papá. Me inclino ante tu grandeza y te tomo en mi corazón. Tanto tiempo estuviste como excluido de él. Tan vacío se encontraba sin ti. También ahora te mantienes a cierta distancia, en forma amable, sin esperar algo de mí que quite un tanto de tu grandeza y tu dignidad. Tú sigues siendo el grande como mi padre, y yo te tomo y todo aquello que te debo como el hijo por ti amado. Querido papá, tú, Tony. Así llamaban a Bert Hellinger en su casa cuando era un niño. Oración para tomar al Padre. Querido papá, la tomo de ti, toda entera, con todo lo bueno y con lo malo, y la tomo al precio entero que a ti te costó, y que a mí me cuesta.
La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le doy la honra. Y si puedo, la pasaré, como lo hiciste tú. Te tomo como mi padre, y tú puedes tenerme como tu hijo, hija. Tú eres el verdadero para mí, y yo soy tu verdadero hijo o hija. Eres el grande, y yo el pequeño o la pequeña. Tú das, yo tomo. Querido papá, me alegro de que hayas elegido a mamá. Vosotros dos sois los únicos para mí. Solo vosotros. Eres mitad mamá y mitad papá. Energía masculina y femenina. No puedes excluir ni rechazar a ninguno de los dos. Por este motivo, es necesario tomar al padre y a la madre por igual. No tomar al padre hace que mirar hacia tu futuro y avanzar sea muy complicado. Al padre se le toma a través de la madre. Es ella quien deja o no tomarlo. Si una madre impide que un hijo tome a su padre, le niega el éxito social, le quita fuerza y hace que pierda el equilibrio interno de las dos partes. Si la madre ve al padre con amor y reconoce también a sus antecesores masculinos, permite que el hijo o la hija pueda ir hacia el padre con fuerza. Tomar al padre es asentir tal y como es, con sus luces y sus sombras. Tomar a tu padre te permite hacer tu vida de la mejor manera. Desde ese lugar de responsabilidad adulta. Al tomar al padre consigues la paz interna y puedes cambiar lo que no te gusta de ti. Al tomar al padre consigues más claridad mental. Tienes la capacidad de poner y ponerte límites. Posees la fuerza para tomar decisiones. Te aporta la capacidad de sentirte en paz contigo. Te da la facultad para empezar negocios. Obtienes más fuerza para afrontar tus objetivos. Avanzas hacia la adultez. Afianzas relaciones. Viajas y conoces otras partes del mundo. Encuentras tu proyección social. Trabajas en lo que te gusta y plasmas la creatividad de lo femenino con claridad y fuerza. ¿Qué significa el arquetipo de madre? El género femenino viene acompañado del privilegio único de concebir. Desde el mismo vientre, el niño tiene una conexión especial con la madre personal. Las conductas y pensamientos estarán ligados a lo que él mismo tome como arquetipo, sea consciente o inconscientemente. Con el abrir de la conciencia, la participación se va disolviendo poco a poco y ocurre un cambio, en el que la conciencia empieza a estar en oposición con lo inconsciente. Esto es con su propia precondición. Esta situación compleja hace surgir la necesidad de percibir el arquetipo de madre en otro ser. La abuela materna llega a transformarse en nuestros ojos en el símbolo de sabiduría. Ser la madre de la madre la coloca en una posición enaltecida, en el que las cualidades que percibíamos se duplican en un nivel insuperable. Al existir mayor distanciamiento entre lo consciente y lo inconsciente, la abuela materna se vuelve la gran madre. Surge una diferencia bastante marcada entre la madre y la gran madre. Por un lado, un ser divino que nos transmite paz y por el otro, una maligna que nos transmite inseguridad. Estos sentimientos están enlazados con nuestro yo interior, por lo cual forman parte de la inconsciencia. Si nuestro arquetipo de madre es positivo, debido a que nos impartió amor, atención y bienestar, las señales arquetípicas de la madre estarán favorablemente en nuestra vida.
reforzando lo que aprendimos en la primera etapa de la infancia. Nos sentiremos seguros y en plena confianza en nuestro mundo. Ahora bien, si por el contrario nuestra madre no resultó ser un arquetipo favorable, empezarán a salir las señales negativas en nuestro interior: vacío, confusión, abandono, entre otras emociones. Esta situación impulsa la búsqueda del arquetipo de madre en distintos lugares, por ejemplo, en la iglesia o en la madre tierra. También es posible recurrir a la meditación sobre imágenes ideales de seres divinos como lo es María. Por otro lado, el arquetipo de la Gran Madre actúa como algo psíquico. Se hace necesario y urgente sanar el arquetipo de la Madre. Esto es de suma importancia, ya que nos permitirá disfrutar de nuestro ser interior. Es como si nos estuviéramos reconciliando con nosotros mismos. Cuando formamos una madre interna incompleta, soltamos a nuestra propia madre biológica y dejamos de lado sus limitaciones en su función de madre. La convertimos en humana y al hacerlo, nos damos cuenta de que nosotros también somos humanos y también tenemos nuestras limitaciones. Aunque amamos a nuestra madre, la vemos como persona y en cierta forma ponemos una piedra en el pasado. Esto contribuirá a sanar heridas pasadas. Permitimos el desarrollo adecuado de nuestra madre interior. Al trabajar el arquetipo de madre, es necesario conectarnos con la realidad. Es cierto que internamente nos hemos enlazado a un modelo a seguir, pero no debemos permitir que la fantasía de buscar la perfección nuble nuestra vida. El arquetipo de madre lleva implícito trabajar con distintos arquetipos femeninos, y cada aspecto de este arquetipo tiene sus virtudes y sus defectos. Una madre puede ser protectora, creadora, bondadosa, resignada, sacrificada, entregada hacia hijos y marido, utilizando el sexo para procrear, aunque también en este arquetipo una parte destructora y seductora para atrapar al otro, incluso a los propios hijos, a los que puede castrar e impedir su autorrealización. Esta madre puede estar buscando un arquetipo de padre o un padre directamente. En el fondo, cuando aparece esta parte del arquetipo de madre, se convierte en una agresora del sexo masculino. La madre tiene luces y sombras, aspectos dulces y caprichosos, cambiantes, traicioneros. Erramos constantemente, de modo que no podemos conseguir en la tierra un arquetipo sin deficiencia. Si aceptamos este hecho, nos conectaremos más con el arquetipo de madre interior. Así, recurrimos de manera autónoma a las propias herramientas interiores a fin de superar la adversidad. El objetivo de la madre interior es ser consciente de lo que se requiere para mantener el equilibrio y la armonía en nuestra vida.